El amoníaco se descompone a 600 Kelvin formando hidrógeno y nitrógeno gaseosos según la siguiente reacción endotérmica, y presentamos la reacción. Se inyecta una masa de 1,59 gramos de amoníaco en un recipiente rígido previamente evacuado de 15 decímetros cúbicos. Al cabo de un tiempo se alcanza una concentración molar del reactivo de 1,23 por 10⁻⁴ molar. Calcular Kc y Kp, las constantes de equilibrio. Calcular las concentraciones molares de los productos una vez alcanzado el equilibrio. Calcular la presión inicial del sistema y la presión final una vez alcanzado el equilibrio, suponiendo comportamiento ideal de todos los gases. Y finalmente indique hacia dónde se desplaza el equilibrio, si se agrega amoníaco, si se agrega hidrógeno o si se aumenta la temperatura. Vamos al ítem A. Tenemos la reacción, todo en fase gaseosa. A esa reacción está asociada una constante de equilibrio que es igual a las concentraciones de los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración de reactivo, en este caso elevado al cuadrado. Entonces inicialmente tenemos una concentración inicial de amoníaco, habíamos dicho de 1,59 gramos. Acá la tengo que poner en molaridad. Y no tengo nada de los productos. En el equilibrio tengo esa concentración inicial menos una cierta cantidad 2x para dar x molar de nitrógeno y 3x molar de hidrógeno. Entonces puedo poner la expresión de la constante de equilibrio en función de x. La concentración inicial de amoníaco yo la puedo calcular. Yo sé que es igual a número de moles de amoníaco inicial dividido el volumen del recipiente. Entonces puedo calcular el número de moles inicial porque me dan la masa. Con la masa molar calculo el número de moles inicial de amoníaco. Y ahí puedo calcular entonces la concentración inicial en molaridad. 9,35 por 10⁻²2 moles dividido 15 decímetros cúbicos me da en molaridad. Esa concentración calculada la puedo usar para calcular la concentración de amoníaco en el equilibrio, ya que lo tengo como dato. Yo tengo la concentración de amoníaco en el equilibrio, entonces sabiendo la concentración inicial puedo calcular x, que es esa cierta cantidad que no la sé, no la sabía por lo menos, y ahora sí la pude calcular para después poder calcular la constante de equilibrio. Eso es lo que hago con esa x. Como tengo la constante de equilibrio en función de x y habiendo calculado la concentración inicial de amoníaco, puedo calcular Kc y me da 1,156, que es un número sin unidades. Sabiendo Kc, como yo sé que hay una expresión que de Kp en función de Kc, que es la que le presentamos ahí, Kp es igual a Kc por Rt a la delta n. R y T los tengo, pero delta n es la variación de moles que hay en la reacción esta en particular. O sea, el número de moles de productos totales menos el número de moles de reactivos, según la reacción. Eso era entonces 4 menos 2 es igual a 2. Por lo tanto puedo calcular Kp. ¿Ven? En la reacción tengo 4 moles de productos y 2 moles de reactivos. Entonces puedo calcular Kp. Y me da 378, que es un número sin dimensiones.
En la parte B tengo que calcular las concentraciones molares de los productos una vez alcanzado el equilibrio, o sea, la concentración de nitrógeno y de hidrógeno. Pero yo sé que según el planteo que hice, la concentración de nitrógeno era X y la de hidrógeno era 3X, porque hay una relación 1 a 3 estequiométrica. Y como X ya la calculé, puedo calcular las concentraciones de ambas especies. Y ya tengo resuelto la parte B. En la parte C dice calcular la presión inicial del sistema y la presión final una vez alcanzado el equilibrio, y hay que suponer comportamiento ideal de todos los gases. Entonces, la presión final era solamente la presión de amoníaco presente inicialmente en el recipiente, y la presión final es la mezcla de los tres gases en el equilibrio. Suponiendo idealidad, la presión es igual a número de moles por el reporte dividido el volumen del recipiente. Para calcular la presión inicial, solo tengo que utilizar la concentración de amoníaco inicial, que es algo que yo ya sabía, yo ya lo saqué. Entonces, puedo calcular la presión inicial. Por su parte, la presión final va a ser, voy a utilizar la misma expresión para la presión, pero en el equilibrio, sabiendo que las concentraciones de cada uno es el número de moles dividido el volumen. Eso yo ya lo había sacado, entonces puedo sumar y calcular la presión final, que da aproximadamente el doble de la inicial. En la parte D dice indique hacia dónde se desplaza el equilibrio si en el ítem I se agrega amoníaco, si se agrega hidrógeno y si se aumenta la temperatura. Para contestar esta pregunta tengo que tener en cuenta el principio de Le Chatelier, que dice que cuando un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación externa, el sistema evolucionará en lo posible en el sentido de moderar el efecto de la perturbación. Es decir, que si yo agrego amoníaco, el sistema tenderá a minimizar esa perturbación. En el ítem I agrego amoníaco, entonces el sistema se desplazará hacia la derecha para minimizar esa perturbación. Si lo veo desde el punto de vista del K de equilibrio, si aumenta la concentración de amoníaco, la K debería disminuir, pero la K es una constante. Entonces, los productos tenderían a aumentar para seguir teniendo la K constante. Por lo tanto, llego a la misma conclusión que antes. El equilibrio se desplaza hacia la derecha. En rigor, yo en realidad ese análisis lo tengo que hacer con los moles. Con los moles porque la ecuación química está representada en moles, no en concentración. Pero en este caso, como es volumen constante por ser un recipiente rígido, voy a llegar a la misma conclusión que lo que hice recién. Pero en rigor yo tengo que trabajar así, con número de moles, como el volumen es el mismo siempre, se va a simplificar y me queda volumen cuadrado abajo. El volumen es una constante. Entonces el análisis es similar. Si aumento el amoníaco, el número de moles de amoníaco, va a aumentar el número de moles de los productos para mantener constante a la KC. También puedo trabajar con la KP, con las presiones. Entonces si agrego amoníaco,
es como si aumenta la presión parcial de amoníaco, ¿no? Pues estoy agregando el reactivo. Para que se mantenga Kp constante tienen que aumentar la presión de los productos y llego a la misma conclusión que antes. Si agrego hidrógeno, el sistema se desplazará de tal manera de minimizar esa perturbación, por lo tanto se desplazará hacia la izquierda por el principio de Le Chatelier. Analizándolo con la Kc, si yo aumento la concentración de hidrógeno, tener Kc constante, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para aumentar la concentración de amoníaco. Está bien que en este caso, si yo aumento la concentración de hidrógeno, la concentración de hidrógeno debería disminuir. Por lo menos el número de moles debería disminuir. Pero la constante se tiene que mantener constante, por lo tanto el amoníaco va a aumentar, sí o sí. En cuanto a la temperatura, si yo aumento la temperatura, yo sé que la constante de equilibrio Kc y Kp también dependen de la temperatura. Por lo tanto, no tiene por qué mantenerse constante ahora. Entonces, si yo aumento la temperatura, teniendo como dato que la reacción es endotérmica, teniendo ese dato, por el principio de Le Chatelier, si yo agrego calor, el sistema evoluciona de manera de absorberlo, y siendo la reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, en este caso, porque es una reacción endotérmica. Si fuese exotérmica sería al revés. Pero si yo agrego calor, el sistema evoluciona de manera de absorberlo siempre, siendo endotérmica o exotérmica. Ahora, en este caso, el equilibrio se desplaza hacia la derecha porque es endotérmica. Y Kc aumenta, Kp también. Otra forma de verlo es que se puede interpretar que el calor se comporta como reactivo, por ser una reacción endotérmica. Si fuese exotérmica se comportaría como producto. Pero en este caso es como si se comportara como un reactivo, por más que no sea materia, es energía, lo podemos poner como si fuese un reactivo. Si aumento el calor, entonces, por el principio de Le Chatelier, aumenta Kc y aumenta Kp. Eso es todo por ahora. Gracias, espero que hayan entendido. Adiós.